mikrofonoak itzaltzeko eskatzen dizuegu. Eskerrik asko. Buenas tardes. Teniendo en cuenta las instrucciones de las autoridades sanitarias, les recordamos que mientras se encuentren dentro de la biblioteca es obligatorio el uso de la mascarilla. Asimismo, les recordamos que apaguen sus teléfonos móviles. Muchas gracias. Arratsaldeon, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por venir en este día tan desangelado que bueno, da pereza salir de casa, pero bueno, os agradecemos mucho que hayáis venido porque además lo merece el tema. Este es el 10º año, cumplimos 10 años del ciclo Ellas hacen ciencia. Y bueno, probablemente muchas personas piensen que las mujeres ya tenemos derecho a hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Nadie nos prohíbe matricularnos en ningún sitio y que bueno, a lo mejor este tipo de ciclos ya no son necesarios. Pero bueno, lamentablemente lo siguen siendo porque bueno, las cosas no están tan igualitarias como pensamos en muchas ocasiones y este tipo de ciclos pueden abrir los ojos a personas que piensan que la igualdad está alcanzada o también a tener bueno, ejemplos y trucos para poder contraatacar, ¿no?, a aquellos que piensan que bueno, que las mujeres no tenemos problemas. Por eso quería agradecer a Begoña Morán, que está allí en el fondo de la sala, por haber apostado por este ciclo hace 10 años y por continuar apostando por él. Es cierto que si no viniera gente interesada por escuchar las charlas de este ciclo, pues el ciclo no continuaría, ¿verdad? Así que gracias a vosotras y vosotros que venís y cada año y a todo el equipo de Begoña Morán por todo lo que nos facilita que esto funcione tan bien. Bueno, seguramente muchas de las cosas que le suceden a las mujeres en el mundo de la ciencia les suceden a las mujeres en muchos otros ámbitos, aunque la ciencia tiene quizá una característica especial, que bueno, es un mundo muy jerarquizado, de gente que se piensa que es muy lista, algunos, y mucha gente piensa que la gente que se dedica a la ciencia tiene una brillantez especial, esa brillantez que se asigna casi siempre a los hombres y por ello quizás las mujeres no se sienten tan atraídas por la ciencia, ¿no? Si me permitís, porque hay gente que bueno, dice las cosas mucho mejor de la que las puede decir una, el otro día, casualmente en Twitter, me pasó por delante de la vista una carta a la directora del País de una mujer que se llama Carolina Vázquez y que hablaba de su hija y se titula La felicidad del segundo violín. Y dice así: mi hija quiere ser segundo violín, no primero ni solista. Ella lo que quiere es tocar tranquila en un segundo plano porque eso la hace feliz. Pero el mundo está hecho para los que quieren ser famosos, para los que sueñan con ser los primeros. En el colegio se premia a los que levantan la mano, los que exhiben sus logros y se sienten cómodos siendo el centro de atención. En la universidad se premia a los que dan su opinión, a los que no se mueren de angustia ante la posibilidad de exponerse en público. Y en lo que respecta al mercado laboral, se premia a los que alzan su voz por encima de los que hablan bajito, aunque los primeros no digan nada nuevo. Para ese mundo, convertirse en segundo violín de una orquesta no es lo que una niña debería querer ser de mayor. Pero el problema no es de ella, sino del mundo, porque la maravilla de una sinfonía solo es posible gracias a los que sueñan con ser segundos violines. Ese mundo está mal y no lo sabe aún. Aquí, en este ciclo, hablamos precisamente de segundos violines. Y hoy, en este 10º aniversario, el ciclo pues, lo abre una buena amiga y además una profesional como la copa de un pino, que es científica, o por lo menos tiene formación científica, ha torcido así la cabeza, tiene formación científica, ella es física de formación, pero bueno, luego giró hacia el periodismo científico y tenemos aquí hoy a la redactora jefa de la agencia SINC, que es la primera agencia pública de ámbito estatal especializada en España en información sobre ciencia, tecnología e innovación en español, una agencia que ha sido ampliamente premiada. Si no la seguís, os lo aconsejo, porque todas las noticias de ciencia están
comentadas en este medio, bueno, con unos profesionales estupendos. Y bueno, me puedo pasar un buen rato, pero ya le he quitado un buen rato, así que prefiero que pase ella. Ella ha estado, bueno, ha trabajado en muchísimos medios, en radio, en prensa escrita, y bueno, pues hoy la vais a ver en acción y vais a ver que todo esto que no quiero decir, pues se lo vais a oír a ella. Así que muchas gracias, Pampa, por venir. Se ha pegado una buena paliza de viaje para estar hoy aquí, y nada, os dejo con ella. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marta, y a Marije por haberme invitado a esta biblioteca, que es preciosa, la verdad. Estoy alucinada aquí en este escenario y con Unamuno de testigo. Es un placer estar aquí con vosotras y con vosotros. Ya me ha presentado Marta, yo soy periodista de ciencia, mi formación inicial fue la física y después enseguida pasé al periodismo, y vengo a hablaros sobre mujeres, ciencia y periodismo, que es pues un tema. Mujeres y periodismo es un tema en sí mismo, pero además si lo aplicamos a cómo contamos las noticias de ciencia en los medios, esta perspectiva relacionada con el género es especialmente interesante y además después aplicable a cualquier otro campo, ya veréis. Vamos a empezar con un experimento mental que es muy sencillo. Este párrafo forma parte de un reportaje que publicamos en el año 2015 en la agencia Sync y que bueno, tuvo mucho éxito. El experimento es el siguiente: haz la prueba, ojea un periódico o lee un medio digital de información general y cuenta cuántas veces aparecen nombres femeninos y masculinos. Vale todo, tanto los protagonistas de las informaciones como los expertos o expertas que aparezcan en ellas. Déjame adivinar, casi con toda seguridad el resultado se inclinará a favor de los hombres. Bueno, cuando tengáis un rato en casa, puede ser un medio digital o puede ser un medio impreso, realmente da lo mismo. Cuando tengáis un rato, haced este ejercicio y mirad a ver cuántas personas de un género y de otro aparecen en las noticias y en calidad de qué, sobre todo en calidad de qué, que es ahora lo que vamos a ir viendo durante la presentación. El reportaje se titulaba Mujeres ocultas bajo un techo de papel. Fue un reportaje que me propuso una de las colaboradoras de la agencia Sync, Laura Chaparro, una buenísima periodista de ciencia, y era muy interesante porque trataba sobre, bueno, el reportaje se basaba en una investigación hecha con Big Data, en la que bueno, pues un grupo de investigación se había dedicado a analizar esto que os estoy proponiendo como ejercicio mental, ¿no? Es decir, lo podéis hacer en casa, no va a salir nadie herido, pero además es que hay alguien que se ha ocupado de analizar esto realmente con datos. Había una proporción ínfima de mujeres, sobre todo cuando se hablaba de políticos, de directivos, de portavoces y de expertos. A este fenómeno, como reflejo del techo de cristal, que sabéis que el techo de cristal es ese efecto por el cual pues, muchas mujeres no acaban de llegar a los puestos de poder en los trabajos que ocupan, bueno, pues como reflejo del techo de cristal hay otro techo que es el techo de papel, que es esa desaparición de las señoras en los medios de comunicación cuando estamos hablando de figuras de autoridad, cuando estamos hablando de figuras expertas. A mí después de este reportaje pues me hizo pensar un montón sobre cómo estábamos haciendo nuestro propio trabajo como periodistas de ciencia y me pregunté dónde están las expertas en las noticias de ciencia, ¿no? No hablamos tanto de mujeres como de hombres, no tenemos tantas mujeres en la agenda de los medios como hombres, ¿no? Siempre se dice que un periodista vale lo cual es su agenda, es decir, cuando tú llevas ya unos años de profesión, pues acabas teniendo una agenda de fuentes informativas que es potente y que te permite pues, contrastar datos, acceder a investigaciones que te están contando los propios científicos y científicas, corroborar aquello de lo que tienes cualquier duda, pues de eso tiras de agenda y llamas a los especialistas para que te hablen sobre esta investigación recién publicada, si piensan que es interesante hablar sobre ella a los medios o no.
te pueden valorar su relevancia científica, y en esa agenda hay muchísimos más hombres que mujeres cuando hablamos de periodismo de ciencia. Además, la siguiente pregunta que yo me hice es, bueno, quizá esto tenga que ver también, esa poca cobertura informativa de las expertas en los medios, quizá tenga que ver con que no hay muchas mujeres en puestos de poder en los medios de comunicación, cosa que, por otro lado, también sucede. Hay muchas mujeres periodistas, pero directoras de periódicos pues tenemos muy pocas, ¿no? Ahora mismo yo puedo contar 3, me parece, así haciendo memoria rápida. Y, bueno, pues en general, ¿dónde están todas las señoras? Yo estoy rodeada en mi vida diaria y a lo largo de toda mi existencia. He conocido un montón de señoras interesantes que hacen cosas que me enseñan, de las que aprendo muchísimo y, sin embargo, no están reflejadas en los medios de comunicación como esa figura de autoridad, como esa figura de sabiduría, ¿no? Como no me gusta que esto sea un tema simplemente opinativo, que se pueda, bueno, que cada cual tenemos nuestra ideología, nos levantamos con ella, nos acostamos con ella, todo el mundo tenemos ideología. Me puse a buscar datos, a ver si realmente esta percepción que yo tengo pues tiene que ver con una realidad de lo que está sucediendo. Me fui a ver el mayor proyecto de monitoreo global de medios que se realiza a escala mundial, y los últimos datos publicados eran los de 2015. Se llama así, Proyecto Monitoreo Global de Medios. Podéis seguirlo también en Twitter si os interesa y podéis consultarlo. Se hace en muchísimos países del mundo y aquí pues puede observar de qué hablan las mujeres cuando aparecen en los medios de comunicación. Es muy interesante esta gráfica y es muy interesante las cifras que nos arrojan. Hablan como fuentes de opinión popular en una alta proporción, pues un 43% son mujeres con opinión popular. Fuentes de experiencia personal, de cosas que nos suceden, ¿no? Se nos entrevista para que demos nuestra experiencia personal sobre las cosas de las que se está informando. Como sujetos de las noticias, es decir, como la protagonista o aquella persona a la que les están pasando las cosas, son un 35%, y solamente en un 9% de los casos las figuras expertas son mujeres en todo el mundo. ¿Quién tiene la voz de autoridad? En España las cifras son las siguientes, que es los medios generalistas, viendo solamente los datos de España dentro de este monitoreo general de medios, pues el 91% de todos los expertos y expertas consultadas son hombres, ¿de acuerdo? Y cuando se habla de portavoces, el 82%. En Europa las cifras son muy similares, un 78 y un 79% respectivamente. Es decir, de las cosas importantes en los medios hablan los señores, porque ellos saben, ellos tienen ahí lo que hay que tener. Y esto es, no sé si conocéis el nombre de All Male Panel, se viene hablando del All Male Panel desde hace ya bastantes años, y hay incluso un blog que cada vez que detecta uno de esos foros, uno de esos paneles donde todos los ponentes son hombres, dicen alerta de All Male Panel. Ya tenemos otro aquí. Hay montones de All Male Panels y esta cuenta que sigue este fenómeno es muy divertida, pero en realidad no tiene ninguna gracia. Ellos saben, ellos hablan de cosas que importan y toman decisiones y se suben a los estrados a hablar de las cosas, y por eso también son consultados por los medios. Y las señoras hablan en general mucho más de las cosas que les pasan. Pues eso. ¿Ha subido el precio de la luz? Pues sí, está muy cara. ¿Hay poco abastecimiento de verduras en el mercado? Pues sí. Cosas que suceden, pero nunca como figuras de autoridad, de las cosas que les pasan. Mucho más anecdóticas. Incluso de las cosas que les pasan a las señoras también a veces hablan los hombres, como en esta conferencia sobre mujeres en matemáticas, donde todos los invitados, como veis, eran hombres. Y esto no es una anécdota, ya os aseguro que no. Vemos un montón de veces, o sea, yo cada semana veo un montón de charlas sobre
yo qué sé, sobre el aborto y son todos hombres. Bueno, pues, perdone, a lo mejor tendría que opinar alguna mujer sobre este tema, ¿no? Y seguro que habrá alguna experta que pueda decir algo sobre esto. Es algo a lo que nos hemos acostumbrado y que yo creo que está cambiando precisamente por iniciativas como esta de All Male Panel. Yo creo que de aquí a unos años estará tan mal visto el tener una mesa redonda solo de hombres como si yo ahora me sacase un cigarrillo y me pusiese a fumar aquí delante de todos ustedes, ¿no? Cosa que antes sucedía. Yo recuerdo cuando yo estaba en la facultad, en el aula magna, en los exámenes yo me encendía un cigarrillo, no pasaba absolutamente nada. A día de hoy eso sería inconcebible. Yo, que soy bastante optimista, como saben mis anfitrionas, que hoy me decían, no vas a llegar en el vuelo, que sí que llego, porque sí, pues soy optimista pura. Yo creo que dentro de unos años esto será algo que, bueno, pues que básicamente no se permitirá en las organizaciones, ¿no? Hombre, esta mesa redonda está mal montada porque no puede ser que el 50% de la población no esté representada. Sin embargo, no nos llama especialmente la atención, ¿verdad que no? Pues es algo normal, sucede, es así la vida. La información de ciencia no se libra de este fenómeno. En información científica hemos tendido toda la vida a representar a la figura del investigador como ese señor que vemos ahí, que por otra parte es un magnífico investigador y, por supuesto, debe estar representado y se le debe entrevistar y se le debe preguntar por las investigaciones que está realizando. Pues ese hombre de pelo cano, quizá incluso un aspecto un poco alocado, que tiende a parecerse a Einstein y que tenemos siempre caracterizado con ese estereotipo del genio que espontáneamente saca una servilleta en la cafetería de la Universidad de Princeton, hace así y describe la teoría de la relatividad porque acaba de salir de su cabeza, ¿no? Ese es el estereotipo que se ha cultivado durante muchísimos años, tanto en los medios de comunicación como en mucha literatura, sobre quién es el científico. Es ese genio que probablemente ni siquiera tenga unas grandes habilidades sociales, lo cual lo convierte en aún más interesante y misterioso, etcétera, etcétera, etcétera. Ya os digo que así no es la ciencia, así no funciona la ciencia. La ciencia es colaborativa. En la ciencia se trabaja en equipos y en equipos además grandes, normalmente de personas, y que deberían ser pues, equipos lo más diversos posibles para hacer una mejor ciencia. Y a eso es a lo que se está tendiendo en los últimos años y de lo que se viene hablando pues, precisamente para mejorar la calidad de las investigaciones científicas. Nosotros, los periodistas de ciencia, pues tenemos una responsabilidad especial y desde hace ya años pues intentamos reflejar esa diversidad de las personas que hacen la ciencia, entrevistando no solamente a esos señores de toda la vida, que también hay que entrevistarlos, sino a otras figuras que también hacen ciencia y que reflejan la diversidad del mundo en el que vivimos hoy, tanto racial como de género. Y os pongo pues, un par de ejemplos de entrevistas que hemos sacado en los últimos años y que son fotos que vistas fuera de este contexto y vistas así los titulares, muy probablemente, si os pregunto a qué se dedican estas personas, pues normalmente la gente no pensaría, pues es una científica. Pues sí, también son científicas, ¿no? ¿Por qué? O sea, al hilo de este reportaje que os comentaba al principio, yo me empecé a hacer pues, todas las preguntas que os decía antes y muchas más. Entonces, voy a ir desgranando un poco esa serie de preguntas que a mí me han llevado a plantearme que hay que trabajar de otra manera y que hay que mirar el mundo con otros ojos y contar el mundo de otra forma. Porque los periodistas al final estamos contando lo que sucede. ¿Por qué los periodistas llamamos con más frecuencia a hombres que a mujeres cuando buscamos fuentes de información sobre ciencia? Pues no es porque seamos excepcionales las mujeres en el mundo de la ciencia. Hay una gran proporción de mujeres investigadoras y muy buenas además. Y no solamente son las que están en el top dirigiendo equipos o centros de investigación. Hay muchísimas científicas de a pie que son muy interesantes para entrevistar y con las que se deberían contar en los medios. Pero bueno, pues no figuran en nuestras agendas, o al menos no como esas figuras de autoridad que nos gustaría tener. En este sentido, hay bases de datos. En los últimos años se han creado iniciativas muy potentes de creaciones de bases de datos de mujeres expertas para que aquellos o aquellas periodistas que deseen
ampliar un poco sus miras, tengan pues esas fuentes a las que entrevistar, ¿no? Y os pongo algunos ejemplos, como por ejemplo el de AMIT, de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas en España, que están haciendo un trabajo excelente en ese sentido, y otras iniciativas internacionales. Pero lo cierto es que, aunque, bueno, como os decía antes, no es que no haya investigadoras, las hay, sí que es cierto que existe la brecha de género. No es un invento ni es una cuestión que se haya sacado de la manga un grupo ideológico. Existe esa brecha de género y además está bien medida y es una preocupación. Algunos datos del informe Científicas en Cifras de 2021, que hace pocos meses que se publicó, son estos. Ha aumentado la proporción de mujeres en el conjunto del personal investigador en nuestro país, del 39% que había en el anterior informe, al 41%. Bueno, pues hay una buena proporción de mujeres investigadoras, que, por cierto, no refleja para nada la proporción que aparecen en los medios de comunicación. No tenemos un 41% de voces femeninas en las noticias de ciencia, ¿no? En la Unión Europea son el 38% del total. En las universitarias constituyen el 56% del alumnado en la universidad. Sin embargo, en ingeniería o en carreras más técnicas o más tecnológicas son muchas menos, son el 25% y además va bajando. En carreras como matemáticas, que antes había una gran proporción de mujeres, está bajando mucho esa proporción, precisamente desde que las matemáticas se han dejado de asociar tanto con la docencia. Antes muchas mujeres matemáticas daban clases, era una profesión pues muy común entre las personas que estudian matemáticas, y desde que las mates se identifican con trabajar en Google, trabajar en Silicon Valley, que está ya asociado a esa visión de la genialidad, ¿no? y de ambientes muy competitivos, han bajado mucho las vocaciones matemáticas femeninas. En las universidades públicas españolas, en los puestos de poder, y aquí hablamos siempre de ese famoso gráfico de tijeras, ¿verdad?, en el que hay muchas chicas en la universidad y luego en los puestos de poder ya hay muy poquitas, pues tenemos muchas menos catedráticas de universidad, el 24%, y las rectoras, el 23% del total en las universidades públicas. Esta cifra ha subido muchísimo en los últimos años, muchísimo. Creo que, si no me equivoco, de un 8 a un 23% en los últimos años. Hay efectos muy bien estudiados y muy bien medidos sobre la brecha de género en ciencia. Os pongo un titular de un artículo que publicamos hace unos años. Sabéis que en ciencia la calidad o el prestigio de una persona investigadora se mide por los artículos científicos que publica y por el prestigio de las revistas científicas donde se publican, ¿no? Por cada artículo científico firmado por una mujer como autora principal, lo cual es lo más potente, hay 2 liderados por hombres. Eso es un efecto que sigue arrastrándose a lo largo de los años. Las científicas además están peor pagadas, tienen menos oportunidad de promocionar y de obtener proyectos que sus compañeros varones, y eso también está estudiadísimo en muchísimos análisis. Y hay uno de los efectos más famosos, que es el efecto Matilda, descrito en el año 93, sobre los prejuicios que existen a reconocer los méritos de las mujeres que trabajan en ciencia, y en lugar de reconocérselos a ellas, pues eso se transfiere a sus compañeros varones. Eso ha pasado en infinidad de ocasiones también y pues está muy estudiado. En la pandemia se ha acrecentado esa brecha de género, y lo cual es bastante grave. Y bueno, la buena noticia, si es que hay alguna buena noticia, es que desde el principio de la pandemia se empezó a identificar y se ha estado midiendo, y se ha medido a través de estudios científicos sobre esta propia brecha de género. Las mujeres investigadoras durante el confinamiento se dedicaron mucho más que los hombres investigadores a cuidar de sus familias y a hacer las cosas que hacíamos todos en el confinamiento, que era pues también pasarlo lo menos mal que podíamos y tratar de cuidar de los nuestros.
Pero lo cierto es que eso ha tenido un efecto muy negativo, porque se han publicado muchos menos artículos científicos por mujeres que por hombres durante la pandemia y también sobre la propia pandemia. Por otro lado, como os decía, lo positivo es que se está midiendo, que se está monitorizando y que además se está intentando desde diferentes flancos aprovechar esto como una ocasión para intentar cerrar esa brecha de género, ¿no? Para denunciarla y para crear protocolos de actuación que mejoren esta situación. Por otra parte, otra de las preguntas que yo me formulaba era si el desequilibrio de los puestos de poder en medios también tendría algo que ver, ¿no?, con la escasa presencia femenina en los medios de comunicación. En el primer estudio que os comentaba, del que se basaba el reportaje del techo de papel, se hablaba se analizaba si en Estados Unidos, que era donde se hacía el estudio, había diferencias cuando las jefas en los medios eran mujeres, y no había grandes diferencias. No se habla más de mujeres en los medios porque las jefas sean mujeres, lo cual pues tampoco tiene nada de raro, porque los sesgos los tenemos todos y todas, y además el hecho de que una mujer alcance un puesto de poder en un medio de comunicación no deja de ser una rara avis, y que pues tampoco puede llevar sobre sus espaldas la responsabilidad de cambiar por completo todas las dinámicas que ya existen en un mercado, como es el mercado de la información, ¿no? Es decir, que porque pongan a una jefa en deportes, eso no significa que de repente el fútbol femenino vaya a tener tanta importancia informativa como el masculino. Sería súper ingenuo pensar que esa es la única manera de solucionarlo. Hay muchas más dinámicas que no son solamente la representatividad en los puestos de poder, ¿no? En los medios de comunicación, las mujeres ostentan solo el 30% de los grandes puestos de decisión en Europa. De nuevo, los all-male panels. Esto es un informe de la UNESCO del año 2014. Podéis ver aquí en las gráficas, bueno, pues la proporción de mujeres en rojo y de hombres en azul que ocupan los diferentes puestos de poder que hay en una redacción de un medio de comunicación. Pues el director ejecutivo o miembro de una junta directiva, etcétera. Lo que hacen es estudiar más, y realmente esa no es la forma por la cual los hombres han llegado en mayor proporción a los puestos de poder. Es decir, ellas acaban desquiciadas por formarse más, por hacer otro máster, y no es eso lo que hace que luego ocupen esos puestos de poder. Aquí intenté hacer una comparación de las barreras que se encuentran en los diferentes informes sobre la carrera periodística y la carrera científica. ¿Cuáles son esas barreras que impiden que las mujeres lleguen a puestos de poder? Y son muy similares por los testimonios que daban unas y otras. Por ejemplo, veis en este informe, el de la UNESCO que os comentaba antes, cómo redactoras de periódicos comentaban: si te rodeas de hombres, tiendes a adoptar sus estándares, reglas y agendas como si fueran la norma. Y créeme, la norma sería diferente en equipos mixtos. Es decir, pues estamos adoptando al final una agenda que es una agenda muy antigua, que es una agenda creada en equipos en los que normalmente había muchos más hombres que mujeres y que tenían unas formas de vida muy adaptadas a su propia dinámica.
es decir, para entendernos, pues hasta las 8 de la tarde la redacción por norma, aunque no estés haciendo nada más que charlar con el compañero o tomándote cafés, e incluso pues esos horarios en los que los ascensos se deciden en realidad jugando al pádel o tomándose una caña después del trabajo. Una agenda que normalmente las mujeres, y sobre todo las mujeres que tienen hijos, pues no comparten, ¿no? Porque no hay más que ver en cualquier empresa el viernes a las 3 de la tarde cuando la gente se va a tomar cañas, pues ¿quién se va? Desde luego, los que tienen que cuidar de alguien no son los que están ahí. Y ahí es muchas veces donde se deciden los ascensos y donde se hace todo ese capital social que ayuda a avanzar. Si una mujer está realmente decidida a cruzar la línea hacia áreas masculinas, debe adaptarse al menos en parte a las reglas del club de los hombres. Esto es lo que decían estas redactoras. Opiniones de este tipo pues, se pueden leer en muchísimos informes al respecto y, bueno, pues la vida del día a día las encontramos también, ¿no? Bueno, pues las que llegan es que se han adaptado a esas reglas que están hechas de antes. En el mundo de la ciencia, por ejemplo, encontramos que en España un hombre con hijos tiene una probabilidad 4 veces mayor de ser promocionado a catedrático que una mujer con hijos. Pues eso también da que pensar. Sucede también en la política, sucede en muchos otros ámbitos similares, competitivos y que exigen muchísima dedicación sin medir el tiempo entre la vida personal y la vida laboral. Las jornadas intensas, la disponibilidad total, la dedicación extralaboral, etcétera. Y, en fin, todas esas prácticas informales de las que os hablaba, ¿no? Que hacen que al final, bueno, pues las mujeres se queden atrás muchas veces incluso por voluntad propia, porque yo ahí no me quiero meter, yo lo que quiero es tener mi vida. Tenemos entonces pues unos ecosistemas laborales que no favorecen precisamente esa diversidad, ¿no? Esa diversidad de intereses y de formas de vivir. Otra de las cuestiones que probablemente hagan que las mujeres pues no estén tanto en nuestras agendas en los medios de comunicación es que, por lo menos la percepción que yo he tenido siempre en mi vida profesional es que tienden a ser mucho más modestas las científicas cuando las llamas por teléfono para comentar cualquier tema o para ser entrevistadas, para hablar de su propio trabajo, tienden a ser mucho más modestas que sus compañeros masculinos. Y esto no es solamente una percepción mía, sino que, bueno, pues muchos compañeros y compañeras de mi profesión comentan lo mismo. Llamas a una científica porque acaba de publicar un gran estudio y muchas veces lo que te responde es: no, espera un momento, antes de hablar contigo voy a consultárselo a mi jefe a ver si es él el que quiere salir en prensa. Esa modestia tremenda y ese miedo quizá a desagradar al superior, porque la ciencia al final también es una estructura muy jerarquizada y, sin embargo, pues no existe tanto cuando al que llamas es un compañero varón. Y de estos casos además podría contaros decenas, ¿no? Hasta hace poco nos pasó que nos llamaron, nosotros publicamos una noticia y nos llamaron de una radio, creo que era Onda Cero, para ver si les podíamos ayudar a ponerse en contacto con la autora de la investigación. Era una investigación sobre cantos de las ranas o algo así, y de cómo la crisis climática está cambiando la forma de cantar de las ranas. Entonces, bueno, pues intentamos poner en contacto a esta investigadora con la radio y no quiso porque le daba cosa, no tenía ganas de exponerse. Al final esa pieza en radio se hizo y se hizo hablando con un investigador que no era el autor principal de ese estudio, pero que también sabía sobre cantos de ranas y podía comentarla, ¿no? ¿Por qué tenemos más reticencia a ser las protagonistas, a contar lo que estamos haciendo, a dejar que nos miren, que nos observen? Bueno, pues hay un montón de factores que juegan ahí en contra de las mujeres y uno de ellos es, pues, por supuesto, el miedo a ser criticadas. Eso, por supuesto, desde pequeñas, ¿no? Pero hay estudios muy potentes y además bastante bien conocidos en el mundo científico, que son recientes, como ese de la izquierda, que se publicó, creo recordar, en la revista Science,
que es bueno, pues un estudio sobre niñas y niños muy pequeñitos de preescolar y a qué edad, lo que querían era ver si había alguna edad a la cual de repente cambiase la percepción de uno mismo o de una misma sobre su propia inteligencia. Y mientras que cuando son muy chiquinines, pues hablaban de sí mismos como sí, soy listo, soy inteligente, soy lista, soy tal, a los 6 años ellas dejaban de hablar de sí mismas como brillantes o como geniales y se autopercibían, si acaso, como más trabajadoras, pero ya no como brillantes y geniales. Bueno, no es tan raro porque de hecho la palabra genio es masculina y no tiene un equivalente en femenino. No hay genias, solamente hay genios. Y esas aspiraciones, y eso hace que las aspiraciones profesionales de las mujeres también pues, se vean limitadas, ¿no? Si hemos concebido la ciencia y la inteligencia como algo que tiene que ver con la genialidad, pues en un momento dado pues quizás esa brillantez sea un escalón demasiado alto. Ese estereotipo, y ese es otro estudio del mismo grupo de investigación, acaba teniendo consecuencias porque limita las carreras científicas de las mujeres. No tanto, por ejemplo, en áreas relacionadas con la biomedicina, con las ciencias bio, en las que hay muchas vocaciones femeninas porque tienen mucho que ver con cuidar al prójimo, con hacer algo por los demás, pero sí en aquellas carreras que están asociadas con esa genialidad, la física teórica, que es lo que yo estudié, por ejemplo, y os digo que yo era la única chica en mi clase, o incluso la filosofía, o sea, todas aquellas carreras que tienen que ver con pensar la abstracción y con ser pues, grandes pensadores y grandes genios. Os recomiendo muchísimo este documental que está ahora en Netflix desde hace unos meses, que se llama Picture a Scientist. Picture a Scientist es por un experimento que hicieron en el que le preguntaban a niños y niñas, les pedían que dibujaran un científico o científica, porque en inglés la palabra scientist no tiene asociado el género, y entonces la mayor parte de los niños y niñas dibujaban un hombre blanco además, por supuesto. En este documental 3 científicas hablan sobre las desigualdades que han encontrado a lo largo de la carrera y de cómo ellas han intentado además o están trabajando mucho para intentar crear una ciencia más diversa y con más igualdad de oportunidades para todos y todas. Una de ellas 3 explicaba que para ella lo más cansado de este activismo y del día a día es pasarse la vida peleando constantemente por ocupar un espacio que le debería corresponder y que sus compañeros varones no tienen que hacer ese trabajo. Lo tienen hecho y se pueden dedicar simplemente a trabajar. Y reflexiona sobre la cantidad de minutos y horas y días de mi carrera investigadora que yo, en vez de invertir en mi trabajo, estoy invirtiendo simplemente en tener el espacio que me corresponde. Eso es bastante significativo y da que pensar. Y también hablan de que esas barreras muchas veces no son grandes discriminaciones que puedas identificar la primera, sino barreras muy sutiles, ¿no? De esas que son como una plumita que cae después de otra plumita. Y hay una frase que a mí me gusta mucho de este documental que dice, sí, pero es que una tonelada de plumas no deja de pesar una tonelada, sigue pesando una tonelada. Entonces, todas esas plumitas diarias como, bueno, tú, claro, te marchas pronto porque tienes niños, ¿no? O, bueno, tú ahora, después de parir, ¿te seguirás ocupando de esta gran investigación? Que no son agresiones realmente, o sea, nadie te está... tú no podrías denunciar una conducta así, no es una agresión, pero va minando la confianza de las mujeres que se dedican a la ciencia como las que se dedican a otras muchas carreras. Yo os recomiendo que lo veáis. Entrevistamos hace poco, en el mes de mayo, a una de las 3 investigadoras, que es una catedrática de biología en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es como la figura principal realmente del documental. Es una de las principales investigadoras en pez cebra y sus modelos biológicos de pez cebra se han aplicado en todo el mundo para el estudio del cáncer, o sea, es una grandísima investigadora. Y ella, cuando se dio cuenta de que le estaban dejando menos espacio de laboratorio a ella, que ya era catedrática, que a sus
alumnos, estudiantes que a lo mejor ni siquiera estaban todavía doctorados, pues protestó. Oye, yo necesito más espacio. Hubo un día que ella se dio cuenta de que necesitaba más sitio para poner más peceras. Y entonces le dijeron que no, que eso se lo estaba inventando, por supuesto. Os lo digo por el tema de conquistar el espacio que se supone que te corresponde. Así que esta señora se dedicó durante días a medir por la noche, en secreto, porque le daba vergüenza hacerlo delante de todo el mundo, cogió la cinta métrica y se dedicó a medir sobre el suelo el espacio que tenían unos y otros. Y, efectivamente, entregó los planos al responsable de los espacios en el laboratorio y se lo demostró. Y eso dio igual. Con lo cual se pilló tal cabreo que empezó a hablar con otras compañeras del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de repente un montón de señoras que en realidad nunca habían hablado de estos temas entre ellas, lo pusieron en común y se dieron cuenta de que estaban muy hartas. Crearon un grupo, hicieron un manifiesto y tuvieron la gran suerte de que el director del MIT en aquellos años les hizo mucho caso. Les hizo mucho caso porque además también entiendo que ese señor vería que si no esto le iba a explotar en las manos. Y consiguieron cambiar las reglas del juego en el propio Instituto Tecnológico de Massachusetts. A mí me encanta esta frase que ella dice, fue entonces cuando me convertí en una activista radical en contra de mis deseos. Ella no quería ser una activista de género, por supuesto que no, pero a mí me enamoró la figura de Nancy Hopkins como pues esta señora que tú nunca identificarías así por la calle como una activista radical, y lo es, por supuesto que lo es. Hay muchos otros efectos que están bien medidos y este es uno de los más famosos, el efecto Jennifer y John. Es un estudio que se hizo en la Universidad de Yale en el año 2012 y que bueno, pues es súper citado entre quienes estudian las desigualdades y la brecha de género en ciencia. Se entregó un currículum ficticio para encontrar un puesto de trabajo de jefe de laboratorio en varias universidades de Estados Unidos. El currículum siempre era igual, pero en algunas ocasiones llevaba el nombre de Jennifer y en otras ocasiones llevaba el nombre de John. El profesorado evaluó el currículum para, bueno, pues en función de distintas competencias para decidir si contratarían a esta persona y cuánto le pagarían. En todos los casos, tanto el profesorado masculino como el femenino, que es lo mismo de lo que hablábamos antes, pues se discriminó favorablemente a los estudiantes John respecto a las estudiantes Jennifer. El currículum era exactamente el mismo. Y veis las gráficas. Las competencias se evaluaban de diferente manera, la capacidad de ser contratados también y de ser mentorizados también. O sea, ese sesgo lo tenemos todos y todas. Incluso en este caso fue especialmente curioso. Este científico, Ben Barres, murió hace unos años, era un hombre transgénero y él contaba su experiencia como hombre trans y cómo la transición a hombre le había ayudado a mejorar su prestigio en la comunidad científica. Incluso le preguntaban, pues tú no tendrías una hermana o una prima, pero no era tan brillante como tú. Era él mismo. Ben Barres se convirtió también en un activista de género después de su transición, porque se dio cuenta de que siendo un hombre, como él decía, la principal diferencia que he notado es que la gente que no sabe que soy transgénero me tratan con mucho más respeto que cuando era una mujer. Incluso puedo completar una frase entera sin que me interrumpa ningún hombre. Tiene narices. Otra de las razones por las cuales es posible que las mujeres aparezcan menos en los medios también puede tener que ver con nuestro propio trabajo como periodistas. Y es cierto que en muchas ocasiones puede que ahuyentemos a la prensa. Os pongo aquí unos pantallazos. Esto es una alarma que me he puesto yo, para no enrollarme. Ya. Unos pantallazos de un hilo que hizo en Twitter una tuitera que a mí me hizo muchísima gracia y que hablaba de cómo
hablaríamos de grandes científicos de la historia como si fueran mujeres, ¿no? Y entonces decía, Pierre Curie, casado y padre de 2 hijas, encontró tiempo para el amor y la familia durante su breve carrera científica. Imaginaos. Nadie podía suponer que tras los enormes ojos y el frágil físico de Newton se escondía uno de los cerebros más prodigiosos del mundo. O libre y desinhibido, Feynman desafió las convenciones sociales de la época mientras investigaba. Su atractivo rompió corazones en USA. Es decir, pues es una parodia, evidentemente, pero no está tan alejada de la realidad. Cuando hablamos de las mujeres científicas, en muchísimas ocasiones, en lugar de destacar el trabajo que están haciendo, les preguntamos ¿cómo has conseguido conciliar la vida con 3 hijos con tu carrera investigadora? Bueno, ¿por qué? Nadie le ha preguntado, o sea, no conozco a ningún hombre científico al que alguien le haya preguntado algo así, básicamente, pero tampoco a ningún hombre en ningún otro puesto de poder, ¿no? Sin embargo, a las mujeres les seguimos preguntando por este tipo de cosas cuando muchas veces no nos están dando pie a ello. Eso también puede ahuyentarlas, evidentemente. En definitiva, ¿por qué deberíamos tener en cuenta el género de la fuente de información cuando estamos haciendo periodismo? Esto es una de las preguntas que más surgen cuando hablamos de este tema, del sesgo de género, entre los propios profesionales, entre los propios periodistas. Bueno, pues es que el género no tiene por qué importar. ¿Por qué tengo yo que favorecer a fuentes femeninas? Y además, pues si hay un desequilibrio de género en las instituciones, yo lo único que estoy haciendo es reflejarlo. Y la sociedad es la que tiene que cambiar, no los medios los que tienen que hablarse como si la sociedad ya hubiera cambiado, ¿no? Bueno, yo creo que en realidad esto no es así, no somos espejos solamente de la realidad, elegimos cómo contamos las cosas. Hace poco, con la pandemia, precisamente un grupo de 35 científicas de Norteamérica y de Europa hicieron una declaración de la cual extraigo esta frase que me parece muy interesante, que es que no incluir la voz de la mujer en la discusión pública es una distorsión de la realidad. Si no estamos incluyendo al 50% de la población, pues estamos contando las cosas peor, estamos haciendo peor nuestro trabajo. Además, eso empeora la carrera científica de las mujeres, también pues impide a niñas y a jóvenes tener modelos y tener referencias y pensar que las cosas se pueden hacer de otra manera y además socava la capacidad de ser tomadas en cuenta como expertas, ¿no? Los medios nos tenemos que poner las pilas en este sentido, yo lo tengo clarísimo. Y ya hay mucha gente que lo está haciendo. Por ejemplo, Ed Yong, que ha sido premio Pulitzer este año, es un periodista de ciencia que escribe en el periódico The Atlantic, pues uno de los mejores periodistas de ciencia del mundo, de los más admirados. Empezó a hablar de este tema hace ya años. En el año 2018 dijo que, bueno, pues que llevaba 2 años dándose cuenta de que bueno, pues no tenía un equilibrio de género en las historias, en los temas que él publicaba y que se estaba proponiendo muy firmemente tenerlo. Y que de esa manera resulta que estaba descubriendo muchos temas interesantes de los que antes ni se le habría ocurrido hablar. O sea, que estaba mejorando el ejercicio de su profesión. Es decir, no es aplicar un sesgo nuevo, es hacerlo mejor, es contar las cosas que no se están contando y que existen, ¿no? Otro periodista que hizo algo muy similar, John Platz, decía lo mismo. ¿Qué sucedió cuando me propuse a mí mismo, cuando me forcé a mí mismo a entrevistar a más mujeres? Pues resulta que descubrí un montón de perspectivas que no había tenido en cuenta en mi forma de comunicar la ciencia. Además, si volvemos a la pregunta anterior y decimos que si considerar el sexo o el género cuando no es relevante supondría un tipo de sesgo, bueno, pues ahí una de las respuestas posibles sería, pero si ese sesgo ya lo tenemos. Constantemente. O sea, ¿quién puede pensar que no existe un fuerte sesgo ya en las informaciones que nos rodean? Y os pongo un ejemplo que es bastante cómico, pero que es así. Es ese sesgo hacia lo masculino como lo normal. O sea, vivimos en un mundo en el que lo normal es lo que tiene que ver con los hombres. Y eso se refleja
refleja en un montón de cosas. Se refleja, por ejemplo, en investigaciones acerca de la salud cardiovascular, que está más que estudiado, que la mayor parte de los estudios que se hacen sobre salud cardiovascular son en hombres o en animales macho, y eso impacta negativamente en la salud femenina. Pero os pongo un ejemplo mucho más cómico. Os animo a que busquéis en YouTube el vídeo de una humorista que se llama Marcia Abelsky, que habla de, bueno, ella lo hace cantando y es divertidísimo, y habla en su canción de cuando la NASA en el 1983 mandó a una mujer al espacio, y entonces lo que sucedió fue que Sally Ride, que era esta astronauta, pues un día vienen unos ingenieros, le dicen, bueno, te hemos traído, ahora que vas a ir 6 días al espacio, te hemos traído este saco que creemos que lo podrías necesitar. Y entonces ella lo abre y se encuentra 100 tampones unidos por los hilos como si fueran longanizas, así, por el rabito, para 6 días. De verdad, tenéis que ver este vídeo porque te partes de la risa. Dice eso, recordad cuando la NASA mandó a una mujer al espacio durante solo 6 días y le dieron 100 tampones. Ella cantaba, imaginaos que llevas toda la vida preparándote para ese vuelo espacial y de repente tus compañeros te traen un saco con 100 tampones unidos por un hilo como longanizas, y son las mentes más brillantes de nuestra nación, decía ella, ¿no? No es mentira, esto sucedió de verdad, lo ha contado Sally Ride, y de hecho, bueno, pues hace no mucho salió este reportaje sobre esta anécdota en El País, escrito por el periodista de ciencia Javier Salas, bueno, pues sobre cómo la carrera espacial ha estado llena de estos obstáculos que en realidad no vienen de una intención por fastidiar a las mujeres, sino simplemente vienen de la concepción de que lo normal y el mundo normal es el de los hombres y ya está. Entonces nadie se ha parado a preguntarle a una mujer, oye, ¿cuántos tampones necesitas? Otro caso muy reciente, esto fue en el año 2019, cuando en la Estación Espacial Internacional se tuvo que cancelar el primer paseo espacial que iba a ser exclusivamente femenino por falta de tallas. Estaban 2 mujeres y un hombre en la Estación Espacial Internacional, iban a hacer por primera vez las 2 mujeres, solamente 2 mujeres, un paseo espacial, salir a hacer pues, las cosas que tuvieran que hacer allí, y bueno, pues es que no había 2 tallas femeninas. O sea, ¿cómo puede ser? O sea, se han gastado el dinero en llevarlos hasta allí y no han reparado en ese detalle, en que las mujeres tenemos diferentes tallas que los hombres. Esos sesgos están constantemente a nuestro alrededor. Y contra esos sesgos, pues hay gente que está también trabajando, también desde la propia ciencia. Aquí os pongo, por ejemplo, el caso de una científica madrileña que se llama Frika Periáñez, a la que hemos entrevistado hace poco tiempo, que nos hablaba de los sesgos en la inteligencia artificial y cómo eso influye en cómo utilizamos las máquinas, en cómo nos reconocen las propias máquinas y en cómo funciona el mundo y en cómo lo concebimos, ¿no? De forma que ella, por ejemplo, que acaba de fundar su propia empresa, pues se está esforzando en buscar talentos de diferentes orientaciones y de diferentes continentes y géneros. Se pueden hacer las cosas de otra manera. Como os decía antes, yo estoy convencida de que nuestro trabajo no es ser simplemente espejos de la realidad, porque hay muchas formas de ver la realidad, muchísimas. Quien nos diga que la información es completamente objetiva, pues os está mintiendo, porque cada cual tiene unos ojos y una línea editorial, y lo importante es ser honestos con la realidad, pero hay muchas maneras de mirarla y de ofrecerla. Los periodistas no solamente somos altavoces de lo que sucede, sino que también somos seleccionadores de esa información. Elegimos en gran medida qué historias van a ser mañana noticia, de qué historias se va a estar hablando mañana en el café, porque las estamos eligiendo y las estamos poniendo en portada, y además somos prescriptores de esa información. O sea, en el momento en que estamos dándole relevancia a unas historias y no a otras, estamos haciendo que esa conversación sea la que predomine, ¿no? en la sociedad en la que vivimos. Y hay que hablar de esta relación que tenemos entre fuentes y expertas. Yo creo que de los dos lados, tanto
citar, y ya con esto termino enseguida, y que yo me he encontrado con esta situación en muchas ocasiones, es que porque tú entrevistes a una mujer investigadora, pues no tiene por qué responderte sobre temas relacionados con el género. Es algo en lo que se cae con mucha frecuencia. Bueno, pues las mujeres investigadoras hablan de su trabajo y tienen ganas de contarte su trabajo. Como os comentaba antes, probablemente le guste hablar de esto porque es parte de su vida, pero a lo mejor está harta y de lo que quiere hablar es de lo que ella ha investigado, ¿no? Os pongo un ejemplo. Hace unos años entrevistamos a esta científica del Centro de Física de Donosti, y había sido portada de la revista Nature, es decir, había hecho una investigación súper reconocida por el resto de la comunidad investigadora. Y bueno, pues al leer la entrevista yo pensé que se iba a entender mal lo que contaba, que era muy complicado, etcétera. Y de este párrafo en el que ella hablaba sobre el machismo en el mundo de la física, extraje pues una frase que era pues hay machismo en el mundo de la física como en todas partes. Y yo titulé así esta entrevista de una de las redactoras de mi equipo. Decidí poner ese titular. Después de publicarse, Maya escribió a la redactora y le dijo: no me gusta, yo he hecho una entrevista contigo muy larga en la que te he hablado de muchísimas cosas y no me importa hablar de esto, por supuesto, es parte de lo que hemos hablado, pero no es lo principal. Y ¿sabéis qué sucedió? Que pensé, tiene razón, es que tiene toda la razón del mundo. Vale, pues seguramente es un titular mucho más atractivo, va a pinchar mucha gente, porque estamos hablando de algo que compete a todo el mundo, pero ella se merece que hablemos de su trabajo, ¿no? Y es lo que ella está estudiando. Y no es algo que solamos hacer en general los periodistas. O sea, cuesta trabajo cambiar un titular porque te lo pide la propia fuente, a no ser que te hayas equivocado, ¿no? Pues normalmente se dice, oye, tú esto me lo has dicho, puede ir al titular igual que cualquier otra frase. Pero me pareció que tenía toda la razón del mundo, ¿no? Y otro caso, por ejemplo, el de Lisa Randall, a la que hemos entrevistado en diversas ocasiones, porque es pues, una gran figura de la física teórica. La periodista le preguntaba con un poco de reticencia, con un poco de miedo, sé que es reacia a hablar sobre cuestiones de género, pero tengo que sacarle el tema. A lo que ella respondía: soy reacia cuando en una entrevista de 5 minutos la mitad de la conversación es solo sobre esta cuestión. Toda la razón del mundo tenía Lisa Randall. Ella puede hablar de millones de cosas. Y después, un poco más abajo en la entrevista, hacía una serie de comentarios que a mí me resultaron también muy llamativos. Hablaba del momento político en su país en el año 2019. Entonces decía, si Hillary Clinton hubiese dicho la mitad de las cosas o cualquiera de las cosas que dijo Trump, se habrían reído de ella a carcajadas. A una mujer nunca se le permitiría. Hemos sido educadas así. Luego se preguntan por qué somos tan prudentes. No se nos permite descuidarnos. Resulta muy frustrante, la verdad. Lo está diciendo una mujer que es líder en su campo y que precisamente no suele tener miedo a hablar de estos temas, ¿no? Pero bueno, pues como referente a mí me parece interesante. O sea, una mujer que ha llegado a un puesto de poder, a una mujer que es muy potente y que además está muy acostumbrada a hablar con medios, y ella misma reconoce que lo que nos caracteriza muchas veces es esa prudencia, porque nos van a atacar de una manera más dura. Y también me gusta su comentario, ¿no? De por qué me van a preguntar siempre por el género, tengo muchas cosas de las que hablar. Es decir, hagámoslo bien y no de cualquier manera. Hablemos con las científicas, llamémoslas cuando necesitamos una fuente de información sobre cualquier tema relacionado con la ciencia, ampliemos nuestra agenda, pero también hablemos de ellas como las protagonistas. Vamos a entrevistar a científicas, como las entrevistas que os acabo de mostrar, y no solamente con las que han sido pioneras, o las que son líderes, o las que se han dejado la piel en el camino, que en muchas ocasiones hablamos de las mujeres científicas de esa manera, como si fueran santas, como si hubiesen que dedicar toda tu vida a ello y no tener nada más que hacer en la vida, ¿no? Como si esto fuese una especie de vocación sagrada, ¿no? Hay muchas científicas en el laboratorio trabajando y bien, y merece la pena hablar con ellas. Y hablemos también sobre los problemas que tienen, sobre las mujeres científicas y el mundo en el que
desarrollan su trabajo. Por ejemplo, el reportaje que hemos publicado hace poco tiempo sobre el Me Too en el mundo científico, sobre los casos de acoso, y aprovecho además para decir que justo ahora mismo se está presentando un libro de mi amiga Ángela Bernardo, periodista de ciencia, sobre el acoso en la ciencia española. Bueno, pues es algo que sucede también, los casos de acoso ocurren. Y hablemos también de temas que normalmente han sido considerados femeninos y que se tratan normalmente en las revistas, en esas revistas que hemos considerado pues revistas para mujeres, ¿no? Revistas de corazón, revistas pues de moda y estilo, y que, ¿por qué? ¿Por qué solamente se pueden hablar en esas revistas? Yo creo que desde el periodismo de ciencia se puede hacer muy bien y con rigor, y además es una manera de ponerlo en la agenda informativa. Por ejemplo, un tema sobre cuidados, sobre el reparto de cuidados. Por supuesto que se puede abordar desde el periodismo científico, porque las ciencias sociales también son ciencias y hay personas que se dedican a estudiar esto, ¿no? Esto lo hicimos con motivo del 8 de marzo en el año 2018, pero hay un montón de temas que normalmente han sido considerados, pues eso, femeninos, pues la crianza o temas relacionados con la salud de las mujeres, y que merecen un tratamiento informativo tan serio y tan riguroso como cualquier otro. Para terminar, pues que somos muchas mujeres periodistas, muchas mujeres científicas, aquí solamente los rostros de algunas de nosotras, y ya, por fin, si alguien tiene alguna pregunta o si queréis comentar algo, e incluso también si queréis decir yo más que una pregunta tengo una reflexión, pues es el momento. Muchísimas gracias. Bueno, pasamos a... Muchas gracias, Pampa. Muy interesante y muy valiente. Muchas gracias por decir esas cosas que a veces muchas personas no se atreven a decir en público, ¿verdad? Os vamos a pasar el micro, os van a pasar el micro y, por favor, todas las personas que hablen, que sea una pregunta breve o una reflexión no muy larga, por favor, y, por favor, nos quitéis la mascarilla cuando cojáis el micro, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, yo he llegado con ya la conferencia empezada y me queda la duda si es usted periodista o científica. Yo estudié física y luego estudié un máster de periodismo, pero yo nunca me dediqué profesionalmente a la investigación. O sea, hice mi carrera de física y después empecé a trabajar en periodismo de ciencia muy pronto, hice el máster de periodismo, también trabajé en el mundo editorial, y enseguida ya empecé a trabajar como periodista después del máster. También es muy interesante que haya periodistas que divulguen la ciencia. Hay una cosa que también está un poco olvidada, ¿eh? Eso. Por lo tanto, fenomenal. A ver, yo conozco un poco este tema porque tengo una hija investigadora en la Universidad de Estocolmo. Lleva 24 años, se marchó el año 97. Recién terminó, bueno, aquel año había leído la tesis doctoral en febrero en la UPV de Lejona. Ella es bióloga y bioquímica, las dos cosas, y hizo el doctorado, le dieron sobresaliente cum laude, y ese mismo año, al mes siguiente, le habían publicado dos cosas, y al mes siguiente llamaron al departamento donde ella había hecho el doctorado para preguntar por su, ¿cómo se llama?, por su directora de doctorado, porque les querían invitar a San Francisco a un congreso donde se trataba temas que ella era uno de los que le habían aceptado la publicación. Y estuvimos en San Francisco en el año 97. Bueno, ella ya había pedido una beca al Consejo Superior de nada más terminar de leer la tesis, de Consejo Superior de Investigaciones Científicas para ir a universidades extranjeras a hacer también investigación, porque siempre da mucho currículum haber trabajado con otros investigadores en otras universidades, claro, no en la tuya solo. Bien, pero resulta que esto que dice usted y que yo lo corroboro, de que la mujer a los cuidados, ocurre solo en los países del sur de Europa, que son Grecia, Italia menos, y España y Portugal. Porque mi hija en Estocolmo
El primero que llega a casa hace la cena. El primero, no tienes que preguntar, oye, ¿la cena está hecha? No, porque su marido sueco es de educación sueca. Y allí los hombres son igual que las mujeres. Yo es lo que conozco. Y también tengo un primo, o bueno, sobrino, en Alemania y pasa igual. O sea, que allí no es la mujer la que cuida la casa, no, no, no. Allí los dos hacen lo mismo, lo mismo. Luego, además, en Suecia, cuando una mujer tiene un niño, tienen 2 años que no van a trabajar, a cuidar el niño. 1 año el hombre y otro año la mujer. Y se alternan. Entonces, claro, tienen unas ventajas estupendas, fantásticas para tener hijos y criar los niños. Porque allí las guarderías empiezan con 2 años, hasta los 6, porque los primeros 2 años cuida el padre y cuida la madre. Y se pueden alternar, porque según la empresa que tengan, pues ellos tienen que programar según su trabajo, cuando les viene mejor a la empresa y les viene mejor a ellos. Y así lo hacen fenomenal. Hay un problema de tener hijos, porque vas a tener 2 años. Disculpa, en casa. una pregunta, era si tenías alguna pregunta. No, lo que yo quiero decir es que estamos en un país que tenemos una formación desde los 6 años, que es a lo que iba, desde los 6 años, que han puesto ahí, nefasta, nefasta. Tenemos una educación nefasta. No nos enseñan valores, no nos enseñan la igualdad desde los 6 años, no nos enseñan nada, porque los programas son de horror. Y lo digo yo, que he sido profesora de todas las etapas. He sido de infantil, he sido de la EGB, he sido del instituto, después, porque ya casada me licencié, y también he sido de pedagogía terapéutica y logopeda. Por favor. Pero claro, ¿quién hace todo eso? Perdona, ¿Quién tiene un marido como el que yo tenía? Que además es el que diseñó la Carola de Euskalduna, la diseñó él, maestro industrial calderero, pero educado en Francia cuando la guerra, con lo cual él fregaba igual que yo. ¿Entendido? Entonces, bueno, claro, gracias. aquí lo que tenemos que empezar es por abajo, por cómo criar a los niños y cómo cambiar la sociedad. Eso es lo que hay que hacer. Y en este país, ni con la pandemia, hemos aprendido. Gracias. 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 Bueno, no sé si quieres contestarle Pues, algo. hombre, el tema de las bajas por maternidad y por maternidad, la verdad es que se discute mucho, porque cuando son transferibles, lo que muchas veces sucede es que las mujeres se quedan los 2 años en casa. O sea, que ahí esos modelos hay veces que funcionan y dependiendo de qué pareja, pues funcionan menos. En muchos de esos países nórdicos lo que se encuentran son mujeres que se quedan los 2 años en casa porque el marido no quiere cogerse el año que le toca. Pero bueno, es un debate muy largo, la verdad. Lo que está claro es que las bajas tan cortas como las que hay en este país no están funcionando y menos aún cuando no existen los servicios sociales necesarios para apoyar la conciliación. Y respecto al tema de la educación, pues evidentemente es que es ahí donde se empiezan a ofrecer los modelos y los roles, ¿no? No solamente en el aula, pues la educación no es solamente el aula, en todos los contextos sociales. Y sí, ahí es donde empieza a formarse la visión que tenemos del mundo. Bueno, yo quería hablar de Lisa Randall, cuando has hablado de ella, lo que dice de que las mujeres somos más prudentes. Yo que soy geóloga, ya nos están asaeteando con preguntas sobre el volcán. A mí me da la impresión de que las mujeres somos prudentes, pero los hombres son muy arriesgados. O sea, que un hombre puede no tener ni pajolera idea de volcanes, por supuesto habrá muchos que digan que no van a hablar de eso, pero sí que no solamente es el tópico que las mujeres nos echamos para atrás o no queremos contestar, cuando no sabemos, no tenemos todo controlado porque vamos a ser más sujeto de crítica que si lo dice un hombre, sino que los hombres yo creo que son más inconscientes o más arriesgados o miden menos lo que saben algunos. Y esto pasa también con las alumnas. Cuando tú preguntas a las alumnas de ciencias, oye, ¿tú has pensado en dejar la carrera? Hay un 90% que te dicen que sí. Y vas a hablar con los chicos y te dicen un 20% que sí.
¿Por qué ellas piensan más en abandonar la carrera? Puede ser porque piensan que no valen, pero puede ser que en ese 80% de chicos que no han pensado en abandonar la carrera también haya muchos que por sus resultados podían pensar que no valen y en cambio no lo piensan. Pues fíjate, lo que acabas de decir a mí me recuerda mucho a lo que hemos vivido en la pandemia muchos periodistas que, claro, estábamos desesperados por encontrar fuentes de información que nos comentaran noticias casi en tiempo real, porque la avalancha informativa que hemos tenido ha sido tremenda y necesitábamos expertos y expertas que nos ayudasen a separar el grano de la paja, ¿no? Y no era fácil. Y yo ahí me di cuenta de que las fuentes que más he acabado valorando han sido los, pues, tanto científicos como científicas que me decían, mira, es que no lo sé, es que no lo sé. Y es cierto que yo me he encontrado una mayor proporción de mujeres entre esas personas capaces de decir, no lo sé, no lo sé y no te lo puedo responder porque no se sabe. O sea, creo que vas un poco por esa línea, ¿no? De, pues es que no se puede saber y entonces no te puedo dar un titular o no. Lo que tienes que poner es que no se sabe, básicamente. Que a mí me parece una gran valentía. O sea, me parece mucho más valiente eso a irte por las ramas e inventarte una realidad que no conoces bien, ¿no? O incluso hablar de un tema que no es el tuyo. Eso también lo estamos viendo muchísimo con la pandemia, sobre todo en tele. Expertos hablando de epidemiología que en realidad son cirujanos. Y dices, bueno, pero ¿por qué? Y es un problema, porque la mayor parte de la ciudadanía, cuando ve un científico en la tele pues y se le nombra como experto, pues se cree que es un experto, lógicamente. O sea, depositamos esa confianza, ¿no?, en la información que estamos viendo. Esa persona es experta en lo suyo, pero no en cualquier cosa, ¿no? Y el distinguir esa... de en qué es experto cada cual es bastante complicado cuando estamos hablando de ciencia. Y sí que coincido contigo en que hay más tendencia a ser mucho más echados para adelante y comentar cosas que no son quizá del ámbito de especialización entre hombres que entre mujeres. Por lo menos es que entre mujeres eso no se suele dar. Esa prudencia es muchísimo mayor. Es que muchas veces se carga como el peso de la culpa de alguna manera, de por qué no habláis más, porque pues igual no hablo más porque no tengo muy claro. Si vas a preguntar si el volcán de La Palma va a acabar mañana o no, te tengo que decir no lo sé. Y en cambio sí que, o estudiantes, por ejemplo, de matemáticas, ¿no?, con resultados parecidos, las chicas son más críticas, pero igual no solamente tenemos que cargar el peso de la culpa en que nosotras tenemos un problema porque somos más autocríticas, igual también hay que cargar el peso, no de la culpa o de por qué pasan las cosas, en que igual ellos no tienen esa conciencia de lo que saben o lo que no, o sea, se sobrevaloran a sí mismos. Siempre se dice, las mujeres nos infravaloramos, puede ser que hasta alguna medida sí. También hay muchos hombres que sobrevaloran y también se lo tienen que hacer mirar, ¿eh? De hecho, estoy acordando de una científica que se llama Isabel Bernos, que trabaja en el CRG, en el Centro de Regulación Genómica, en Barcelona, y que durante mucho tiempo ha estado en la Comisión de Igualdad, en el grupo de Igualdad y de Género del European Research Council, del Consejo Europeo de Investigación, que es el organismo que se dedica a repartir el dinero de Europa para las investigaciones que van a ser financiadas con esos fondos europeos, ¿no? Entonces, pues es un organismo muy importante porque está, pues eso, repartiendo la pasta. O sea, cuál es la investigación que se va a financiar y cuál es la que no. Conseguir una beca del ERC o una financiación del ERC es lo más de lo más en la carrera investigadora. Y ella nos contaba que una de las cosas que habían cambiado como parte de los planes de género en el ERC era eliminar la autoevaluación de las candidaturas de los proyectos. Es decir, cuando un equipo científico presentaba un proyecto, un científico, una científica presenta un proyecto para ser candidato a ese tipo de financiación, pues entre los diferentes formularios que se tienen que entregar está una autoevaluación. Y se habían dado cuenta de que una manera de eliminar esos sesgos hacia los varones, porque siempre se llevan más proyectos los hombres,
era eliminar la autoevaluación, porque ellos no tenían ningún problema en ponerse por las nubes y, sin embargo, ellas se autoevaluaban mucho peor de lo que haría un hombre, ¿no? Eso me pareció muy significativo. Pero sí me parece también potente que haya grupos precisamente evaluando ese tipo de cosas, o sea, investigándolas, intentando ver qué se puede hacer para eliminar pues todos esos sesgos que tenemos como sociedad. Y es que no pasa nada por reconocerlo y hay que poner esfuerzos en combatirlos. Bueno, Sorionak, felicitaciones porque la exposición me ha parecido maravillosa, pero he tenido una sensación ya conocida en la que, al explicitar cómo el mundo periodístico trata a la mujer científica, en las entrevistas, qué tipo de preguntas les hacen, los sesgos que ya están cronificados hacia las mujeres en las preguntas de género, de conciliación y demás, a mí me genera una sensación que siempre es la misma, y es: allá donde vamos las mujeres y explicitamos la situación, el contexto que el mundo patriarcal ha generado, explicitamos nuestras culpas, nuestra prudencia, nuestras evaluaciones ajustadas, humildes. Mi pregunta es, desde el mundo periodístico, sea el científico, sea el otro, sea el que sea, ¿no tenemos que empezar a reivindicar un cambio radical en el que este tipo de preguntas tan cronificadas para las mujeres se empiecen a hacer a ellos, a los científicos, a los grandes expertos, a todas esas personas que normalmente, mayoritariamente, son hombres y son heterosexuales? Hay que preguntarles sobre, para que su currículum raye la perfección como ellos desean, hay que preguntarles sobre su conciliación, sobre cuánto tiempo han dedicado a sus hijos, cómo concilian el mundo doméstico con... Es decir, darle la vuelta y no enfocarlo constantemente a nosotras, que parece que si tenemos pocas piedras en la mochila, las tenemos que remover para que las notemos en nuestra espalda, para saber lo que pesan y además estar constantemente justificándonos. Cuando yo lo que creo es que conciliación tiene que haber, que críos tienen que nacer, porque si no, pobre de nuestra economía, y no podemos hacer antítesis de la natalidad y el desarrollo necesario que debe tener en nuestra economía, con la obligación de que ellos se sientan expertos también en eso. Esta es mi pregunta. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Y sí, y pienso como tú, que o sea, lo que quería decir antes no es que dejemos de hablar de ello por completo, porque además me parece un error. O sea, hay que hablar de cómo la gente ejerce su profesión y además hace otras cosas. Hay que hablar de que los científicos y las científicas o cualquier profesional no solamente se dedica a su profesión, sino que también se dedica a otras cosas. Y hay que hablar de que todo el mundo tenemos a alguien a quien cuidar y hay que sacar tiempo para ello. Eso forma parte de la vida y no hablar de ello es como esconderlo debajo de la alfombra, porque eso no queda bien, ¿no? Porque eso es feo, eso es como cosas de maris, ¿no? O sea, es un poco esa visión. A lo que me refería es no preguntarles a ellas solamente y de manera sistemática como si fuese siempre una hazaña heroica haber podido hacer eso. No, pues esa persona se ha apañado probablemente contratando a alguien que cuide de sus hijos para poder llegar más tarde a casa o conciliando con su pareja, etcétera. Y efectivamente a ningún hombre se le pregunta por eso y es una pregunta que se le debería hacer. Ahora bien, la cara de susto que se puede quedar a un premio Nobel si mañana le preguntamos ¿cómo ha conseguido usted ser premio Nobel y tener 4 hijos? Pues a mí me parecería una pregunta muy divertida para empezar una entrevista, pero
Precisamente lo digo pues eso, como elemento de choque, ¿no? Es que hay muchas mujeres que tienen éxito en sus carreras, se les empieza por ahí las entrevistas, o casi por ahí. Yo recuerdo entrevistando a Dayona, una premio Nobel de Química israelí, que comenzamos la entrevista y enseguida empezó a decirme: no me preguntes por temas que tengan que ver con cómo yo he conseguido llegar a esto y tener nietos. O sea, ya estaba a la defensiva, y también la entendí, porque esa pregunta no se la haría. De hecho, después de ella entrevisté a otro señor que también era premio Nobel y no se me ocurrió preguntarle eso. A mí misma no se me ocurriría jamás, ¿no? Y sin embargo, la entrevista de ella fue muchísimo más interesante, porque durante la entrevista, pues ella espontáneamente se me puso a hablar de sus nietos, o sea, lo cual genera un contenido de mucha más calidad, porque estás contándole a la sociedad que esa persona, además de estudiar la bioquímica de las proteínas que después sirven para hacer antibióticos mejores, y además de hablar de cómo la industria farmacéutica no está interesada en generar antibióticos más potentes, porque bla bla bla, porque es una gran experta en eso, además te habla de sus nietos, porque es una persona, y eso es importante a la hora de contar la ciencia a la sociedad. La ciencia no la hacen entes abstractos ni puros, o sea, las personas que hacen ciencia pues van a hacer la compra como cualquier otra y tienen una vida, ¿no? Y además, pues eso, yo creo que ahí el hablar de cómo se construye la propia carrera de éxito, y cómo muchas veces para tener una carrera de éxito lo que has hecho ha sido delegar por completo tus responsabilidades en otras personas, también es un dato a tener en cuenta. Estoy recordando un reportaje que hicimos hace un par de años y hablaba de los científicos que más publicaciones tienen, ¿no? O sea, los que más han publicado. Y les habían hecho una encuesta a estos científicos, y entonces alguno de ellos decía, o sea, podías leer en la encuesta sus respuestas, están anonimizadas, y uno de ellos decía que él agradecía muchísimo a su mujer que durante 30 años le hubiese permitido poder quedarse todos los fines de semana en el laboratorio y haber llegado a casa a las 10 de la noche y no haberse ocupado de absolutamente nada más. Pues eso también hay que ponerlo, o sea, eso también hay que contarlo, porque si esa es la ciencia, ese es el mundo científico que queremos mantener, ese es el modelo de mundo científico que queremos mantener, pues estamos expulsando a una diversidad de personas de ese mundo científico. O sea, ¿quién se puede permitir el lujo de subcontratar